trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não me tira onde não é chamado. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo. Volvieron los García. Estaba previsto volver, así que volvemos a una de las semanas más complicadas del año, posiblemente en varios años, tanto para el mundo como para la Argentina, por situaciones distintas, pero que tienen una similitud. Primero, lo de la guerra se está complicando cada vez más. Avanza, obviamente, Putin sobre Ucrania, acecha, ocupa, se queda con los puertos, bombardea los aeropuertos, en fin, está ganando. Y Putin, aparte de lo que nosotros imaginamos, no está solo. Sobre eso vamos a explicar la situación en que el país, la Argentina, también está involucrada en esta cuestión. Pero el mundo se está dividiendo en dos partes, casi en la misma cantidad de ciudadanos, de almas. La mitad de un lado y la mitad del otro. Mientras tanto, también en la Argentina, si bien Putin tiene ciertas ventajas militares, tiene una alta complicación económica, por las sanciones, etcétera, que vamos a ver luego con Javier, en la Argentina la situación también es muy compleja. En este momento se están reunidos en el Congreso de la Nación todo el oficialismo para ver si sacan una especie no de comunicado, una decisión común para ver cómo van a votar en la Cámara de Diputados, para ver si Máximo Kirchner baja o no baja, da quórum, vota en contra. Pero el problema no es la Cámara de Diputados, el problema es el Senado. En la Cámara de Diputados lo más probable es que el gobierno consiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la aprobación, quizá a través de una sola línea del proyecto, que es simplemente aprobar la financiación y borrar todo el tema de los anexos, que es lo que les molesta sobre todo a los kirchneristas. Ahora bien, frente a toda esa nueva situación, en el Senado eso no está tan claro. Y el Senado lo maneja Cristina, como a su vez maneja a su hijo Máximo. Y si no está claro en el Senado, no va a haber ley, no se va a aprobar. Hasta ahora, como en alguna medida uno lo viene recogiendo hace tiempo, no hay muchos senadores que se expresen a favor del Fondo Monetario Internacional con el acuerdo. Tampoco hay muchos gobernadores que digan lo mismo. Y encima hay conflictos porque el estatuto del Senado es diferente al del diputados, que es algo que vos me vas a explicar, pero no ahora. Sí, una cuestión reglamentaria. Exacto. Decía yo, Javier, y vos me vas a poder ayudar un poco, que Putin parece, nosotros leemos las noticias, todo, de que está solo, de que el mundo entero está en contra de Putin, sobre todo por la compañía del G7, de los grandes países que integran el G7. Pero los BRICS, que son Brasil, Rusia, obviamente, India, China y Sudáfrica, se abstuvieron. Se abstuven, pero todo el mundo sabe lo que es una abstención en una guerra. Sí, no estar en contra de Rusia es... Exacto. Están con Rusia. Y simultáneamente están en un desbarajuste monumental porque el mundo, en términos económicos, para mañana viene muy mal. Se dispara otra vez el petróleo, y esto es gravísimo y es gravísimo para la Argentina, y convengamos que los mercados se van a ir para abajo. Todo es una complicación, como el acuerdo con el fondo.
La Argentina dice que acuerda con el fondo dice que acuerda con la Argentina, ¿y qué ocurre? Sube el riesgo país y bajan los títulos. Y Alberto Fernández hoy dijo, con relación al Fondo Monetario, les dijo, yo los desprecio tanto como ustedes al fondo. ¿Ah, sí? Hablándole seguramente antes de esta reunión en la que están interpelando al ministro de Economía, Martín Guzmán, el Frente de Todos, en esta reunión por Zoom, Alberto antes de la reunión dijo, yo los desprecio al Fondo Monetario tanto como ustedes. Sí, un caballero. Sí. Te cuento que también por Zoom, y después vamos a averiguar en el programa, en este momento está reunido Macri y todas las autoridades de Juntos por el Cambio para unificar o no la decisión del frente opositor también frente a la votación. En principio, Macri está para dar quórum, pero para abstenerse. Sí. Mientras que los radicales están para dar quórum, votar a favor, y si les piden bailar en el Colón, también. Vía Gerardo Morales. Y te agrego que el dato de la abstención, que ya lo vamos a ver más adelante, en el reglamento del Senado, es rechazarlo. Está bien. Bueno, y nos queda Lilita Carrió, que está a favor también de votar el acuerdo con el fondo. Yo no sé si realmente el fenómeno de las sanciones a Rusia, que es toda una novedad, no tiene también complicaciones ulteriores, daños colaterales para los propios países que participan de todo esto en la ofensiva contra Rusia en materia económica. Fíjense que aparte han tomado restricciones, sancionando, cortado las negociaciones, aislado del mundo, menos en el tema de la energía. Exacto, ni gas ni petróleo. Exacto. Les pongo atención a un hecho. Lo hablábamos hace un rato con Javier. La presencia de representantes del Estado de Israel en Rusia. Israel tampoco se ha pronunciado demasiado ni a favor de un lado ni a favor del otro. Y está tratando de intermediar, tienen buenos diplomáticos, viven en guerra desde hace muchísimos años, para ver si pueden congeniar una situación que contenga el avance de Putin, el asesinato de tanta gente durante la guerra y reencauzar un poco el fenómeno económico. Lo que entraña una curiosidad también, porque no te olvides que uno de los argumentos que utiliza Putin para esta invasión a Ucrania es la desnazificación del país. Exacto. Y Israel es el que está interviniendo. Es un dato curioso porque no se ha puesto en ningún lado con el tema de la desnazificación. Sí, convengamos que también esta apelación de Putin sobre las tendencias nazis que hubo, y muchas, en Ucrania, digamos, se han desteñido con el tema. Hoy la situación es que de pronto hay rusos enfrentando a rusos en Ucrania, porque han invadido lugares donde viven muchos rusos. Pero lo cierto es que Putin, bueno, se queda con Odessa, está sitiando Kiev, va a ganar. Vamos a ver después de qué le sirve ganar o qué es lo que pierde en materia económica. Pero como ellos dicen, el plan se está cumpliendo y no hay plan B en apariencia para Putin. No. Vamos a un pequeño video, el anticipo de un pequeño video sobre una persona que consultamos en materia económica sobre el acuerdo de la Argentina con el fondo, que es Diana Mondino. De esa charla rescatamos esto que nos pasa el director. ¿Por qué razón las figuras más extremas del kirchnerismo están en contra de pagar? Déjame ser mala. Le diría, son males que son tan... Iba a decir brutos, pero no lo voy a decir. Voy a decir brutos, que creen que si no pagas la plata la tenés. No, o sea, ya te la dieron, ya se gastó. Bueno. Este tema del Fondo Monetario, si se llegara a cumplir, a cerrar con el fondo, como dice Macron de la guerra, después va a venir lo peor. Porque en el gobierno la situación es extrema.
entre Cristina y Alberto, entre la Cámpora y Alberto. Tarde o temprano, esta divisoria de aguas se va a exponer en forma brutal. Un anticipo. Del mismo modo que este conflicto que hay en Ucrania, también va a cambiar el mapa del mundo. Porque les insisto, la India, la democracia más grande de la Tierra, está en alguna medida apoyando a Putin. Obviamente tiene una gran dependencia militar de Putin o de Rusia. Los pakistaníes, que en general se prestan al mejor postor, también están acompañando a Putin, y el primer ministro Khan estuvo con Putin el día que Putin decidió la invasión a Ucrania. Sudáfrica acompaña. China tiene su propio mundo, pero obviamente no está a favor de Ucrania, debe querer que no haya muertos, pero digamos que simpatiza un poco más con los rusos. No de ver con agrado el aumento del precio de la energía China, ¿no? Exacto. Y nos quedaba otro país que es Brasil. El señor Bolsonaro, que ha asumido una posición también como el resto de los BRICS, casi a favor de Putin. Y un dato muy importante, porque Bolsonaro tiene elecciones este año. Y esta es una circunstancia en que puede inclinar la balanza a favor o en contra. Javier, hay un tema que con relación a la guerra que creo que vale la pena hablar. Sí. ¿Quiénes son los países que se van a beneficiar o se van a perjudicar con la guerra? Estados Unidos y Canadá, por la cuestión del armamento, por la cuestión de la energía, van a resolver bien sus problemas y les va a ir bien. A otros países, sobre todo a los europeos, les va a ir muy mal. En América Latina le puede ir bien a Perú, pero le puede ir muy mal a la Argentina. Con lo cual ya tenemos un problema adicional que no estaba contemplado ni con el fondo, ni en la pelea de Cristina con Alberto, ni la de Máximo con Alberto. Me paro un segundo acá y quiero recordarles a ustedes y a Javier que hace más de 100 años aproximadamente, cuando se consultaba a los grandes futurólogos de esos tiempos cuáles eran los dos países con mejores perspectivas en el mundo, porque eran los graneros del mundo, todos coincidían en lo mismo. Uno era Ucrania y el otro era la Argentina. Y miren cómo estamos hoy con Ucrania y la Argentina. Las tierras más fértiles del mundo son las ucranianas y las argentinas. Exacto. Bueno, ¿qué tenías reservado vos antes de anunciar que además del pequeño reportaje con la señora Mondino, vamos a tener en el piso al periodista más buscado de la televisión? Alguien que por el momento no aparece demasiado, que dicen que va a aparecer por cualquier canal o por varios canales, y que decidió venir acá a exponernos, sobre todo a iluminarnos un poco con la cuestión del Fondo Monetario y el acuerdo. Me refiero a Guillermo Coan, que lo tenemos para la segunda parte de este programa, que es la parte más explosiva, porque si no, Willy, como está tan cotizado ahora, no hubiera venido. ¿Vos tenías algo ahí, Javier, para hablar, o querías hablar de estas chucherías que tengo acá? No, pero eso es interesante, eso que tenés ahí, que me mandó símbolos. Que me mandó Putin para que le dé acá a Javier estos recuerdos. Sí, te mandó eso porque plata ya no le queda. Ya plata, o no dispone. Exacto. No dispone. Estos son recuerdos de la Unión Soviética en la cual él tuvo que ver. Y la que añora con nostalgia, ¿no? Porque no se puede entender esta guerra sin una nostalgia con relación a lo que fue la Unión Soviética. Vos sabés que yo creo que él añora más a la Rusia zarista que a la Rusia de Papito Stalin. Sí. Realmente me parece que su concepto es ese. Y ya que estamos, como dirían alguien que tiene que hacer una reforma en su casa, estoy hablando un montón, ¿no? Y vos tenés que hablar ahora. Aparte de estas chucherías y de las conversaciones secretas que tengo con Putin, vos sabés, Javier, cuál es la obsesión que tiene el líder ruso con el peligro sobre su humanidad.
con relación a un dictador que ya cayó, que ya fue ejecutado. No querrá terminar como Ceausescu, supongo. No, pero Ceausescu por lo menos tuvo un juicio. Pero este señor, cuyo video vamos a ver ahora, este señor no tuvo siquiera juicio y estuvo 40 años en el poder. Era, digamos, una de las mayores expresiones e influencias del mundo durante mucho tiempo. Fue arrasado y, digamos, muerto en forma... Lo empalaron. Bueno, acá lo estamos viendo. Y este es un video que Putin tiene en su oficina. Claro. Es Gaddafi, ¿no? Exacto. El líder Gaddafi de Libia. Exacto. Uno de los reyes del petróleo. Bueno, en realidad vos dijiste que no fue juzgado. No fue juzgado por los tribunales convencionales. Parece que la gente sí lo juzgó y lo ejecutó. Sí. Ese es el temor de Putin, tal vez, a la justicia popular. Puede ser que sea eso. Pero otra cuestión de Putin, y que parece que Occidente olvidó, es que Putin el año pasado publicó un ensayo hace exactamente un año, en el cual el título era algo así como Rusia y Ucrania tienen una especie de destino común, son lo mismo. Él ya estaba asumiendo lo que iba a hacer para convertir a Ucrania en lo mismo que él, porque él considera que es Rusia. El ensayo que publicó en general no es demasiado solvente, tiene algunas fallas históricas, pero de cualquier modo ya mostraba lo que él quería y lo que él pretendía. Bueno, una visión de Ucrania que tienen muchos rusos es que el imperio ruso solo es imperio si Ucrania forma parte de él. Exacto. Eso que tenía que ver con la Rusia zarista que vos decías. Sí. Bueno, por último te voy a pedir que vos me presentes a este diputado alemán que en alguna medida le está diciendo a los alemanes y al mundo occidental que acá no solo Putin es culpable de todo esto, que acá hay muchos culpables. Este es un diputado de una alternativa, un partido menor en Alemania, pero que es significativo lo que dice. Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute haben Sie gewarnt. Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung. Como verán, hay opiniones diferentes. Y en alguna medida, Putin no está solo, como en alguna medida se está pretendiendo ver en general en la prensa occidental. Digo para tener resguardo sobre los acontecimientos futuros. Sí vale la pena, ya que yo hablo y tengo conversaciones secretas con Putin, que lo conozco de cuando era funcionario de la KGB, con todo el círculo que tiene ahora, porque los que lo acompañan, esa especie de guardia de corps intelectual que tiene él en el Kremlin, también son hombres provenientes de la KGB. Es como si gobernara la CIDE en la Argentina, o ahora, ¿cómo se llama la CIDE? La AFI. La AFI. Es como si nos gobernara la AFI. Bueno, en realidad en la Argentina la AFI hace mucho tiempo que no gobierna. Sí. Pero independientemente de eso, vimos lo de este caballero Putin, que les insisto, recuerdo su humillación cuando tenía un Lada y tenía que aplicarle un refrigerador o un calentador arriba del Lada porque era incomparable ante otros vehículos occidentales. De ahí viene también su resistencia
a aceptar los grandes cambios que se dieron en el mundo y que le costó a Rusia muchísimo, inclusive perder territorios y que incorporaran bases de otros, de la OTAN en particular, y que, bueno, cada vez que se acuesta a dormir tiene que atender o mirar el escudo misilístico que lo rodea. Pero como yo hablo con Putin, Javier habla con otra persona. Con Zelensky. Con Zelensky. Con Zelensky, con el hombre del momento, el héroe, el que en algún sentido está torciendo el rumbo y hizo que la guerra o que la invasión alterara los planes de Putin, en algún sentido. Sin duda, claro. Este hombre que es un abogado, un actor popular en Ucrania, pero que incluso estaba debilitado internamente antes de esto, de repente se erigió en un hombre de la resistencia, casi heroico, y que incluso el propio Joe Biden dijo, es un hombre que nos ha inspirado a todos. Yo creo que más que inspirado, los ha presionado a todos para actuar de alguna manera contra lo que fue la ofensiva rusa, o lo que es la ofensiva rusa. Sí, porque hay que recordar que el caballero Zelensky no solo denunció que los americanos y los europeos lo han dejado solo, como suele ocurrir, y al pueblo a disposición de la masacre que cuidadosamente por el momento trata de evitar Putin, pero que no sabemos si en algún momento se hace más que general, también ha sido crítico de la OTAN. Esto tampoco es demasiado reflejado en los medios argentinos. Incluso hoy mandó un video sobre eso, diciendo que lo dejan solo y que así no puede. Claro, pero veamos otro video para que veamos la confusión, ¿no, Javier, del mundo occidental sobre el compañero Zelensky, que es un video de una serie que él interpretó, sí, que le vamos a pedir ya al director. El video de las ametralladoras cuando saca y dispara, ¿no me lo encontrás del director? Nos decían que tienen alguna dificultad para encontrarlo. Ah, bueno. Pero es un video que se utilizó, que en Argentina se dijo que era de un spot publicitario de su campaña presidencial. Falsamente se dijo eso, como para hacer una composición de un personaje bastante terrible, como fue al inicio, que se quería hacer esta figura de que era un pronazi, un hombre terrible, y se mostró este spot publicitario para desprestigiarlo, y el hombre... Y decían que era contra los políticos. Exactamente, que era contra los políticos. Era una escena de una de sus tantas series, que bueno, se usó como lo que se dice ahora una fake news, que en general, si el hombre hubiese escapado y se hubiese rendido, hubiese aceptado el asilo que le ofreció Biden y el Reino Unido, tal vez estuviéramos hablando de otro Zelensky, de un Zelensky cobarde, pronazi y demás. Ahí está. Bueno, Javier, ya que hablaste del tema de las fake news y de las mentiras, y vamos a pasar al capítulo de las frases que tanto te gustan. Hay una frase de Alberto Fernández que dijo hace pocos días, sí, yo no miento. Alfredo, que se refería, supongo, sí, a Cornejo, el mendocino radical que lo trata de mentiroso. Pero a propósito de eso, ¿vos qué rescataste? ¿De esa frase? Sí, supongo que un diccionario, pero aparte del diccionario... No, te traje varias. Por supuesto hay muchas mentiras de Alberto Fernández, pero encontramos dos para destacar. ¿Te acuerdas la de Pfizer? Cuando él dijo que Pfizer no venían las vacunas de Pfizer porque le pedían condiciones increíbles y violentas y agresivas para la Argentina, sí, y llegó 9 meses después sin que nada cambiara, y en esos 9 meses mucha gente perdió la posibilidad de vacunarse con Pfizer. No solo con Pfizer. Sí, bueno, pero la de Pfizer fue una de las mentiras porque dio una explicación por la cual no estaba, que después nunca se consolidó en la realidad. Y la otra mentira, tal vez la más emblemática, es la del cumpleaños de Fabiola. Cuando primero negó, dijo que era imposible que ese tipo de vida se pudiera llevar a cabo en Olivos, apareció una foto, negó la foto, dijo que él solo había pasado a saludar y después apareció el video y dijo, fue culpa de mi compañera Fabiola que se le ocurrió hacer esta fiesta en cuarentena. En fin, no le carguemos tanto las tintas, Alberto, porque nos queda algo que vamos a inaugurar en este programa, que es la Joda 1. Sí. ¿Cuál es la Joda 1? La Joda 1 es la de Dylan, porque esta semana fue noticia que se contrató el Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández, contrató al adiestrador de perros que había ingresado varias veces en la residencia Olivos en cuarentena para
enseñarle a Dylan, y apareció una noticia en las redes sociales del perro, porque el perro del presidente tiene redes sociales, y apareció el perro leyendo o fingiendo que leía Clarín y explicando esta situación de su adiestrador contratado como director en el Ministerio de Seguridad. ¿Y cuál es la singularidad de esto? Porque lo salió a defender Alberto Fernández la contratación. La singularidad salió, claro, exactamente. Alberto Fernández salió a defender la contratación. Aníbal, perdón. Aníbal también, los dos salieron a los defender. dos, claro. Aníbal de una manera muy diplomática, diciendo que a él le importa un culo si es adiestrador o no es adiestrador. Esa es la foto que subieron a las redes sociales. Lo simpático o la joda que es Argentina con relación a esto es que seguramente detrás de esta publicación hay alguien que cobra un sueldo del Estado. Claro. Hay alguien al que le pagamos un sueldo y que se toma el trabajo de buscar esta información para reírse, tal vez, de los ciudadanos que aportamos con nuestros impuestos. Pero la ventaja que en estos casos, como explicaría Alberto o Aníbal o el gobierno, ellos siempre encuentran para los cargos gente inteligente, gente la mejor, los más inteligentes. En este caso es el adiestrador de perros, que afortunadamente se cruzó por el camino de ellos, como se cruzó Cabandier, como se cruzó Luana Volnovich, sí. Justo por se citar cruzó, algunos ejemplos. O la señora que está a cargo del tema del género. Sí, Gómez Alcorta. Y para otro día te voy a traer el nombre del cargo que le dieron a este hombre que es adiestrador de perros. Es inverosímil, creo que son 25 palabras. Ah, muy bien. Pero de Gómez Alcorta, antes de pasar al corte. Sí, tenemos una frase también. ¿Tenés una frase? Bueno, es un tuit, en realidad, el de Gómez Alcorta. Es el tuit en el que fuimos todos. La violación, la aberrante violación de Palermo. Bueno, Palermo estamos hablando de esos 6 muchachos. 6 individuos que violaron y supuestamente también drogaron a una joven para turnarse y abusar de ella. Bueno, para Gómez Alcorta es un problema cultural, es un problema de cómo la sociedad educa a los varones. Ahí lo tenés, es la forma de ser varones que se aprende desde niños o niñex y que define quiénes somos y cómo nos vinculamos, ya que habilita, legitima y reproduce violencias. Durante siglos esa fue la manera en que habitamos la identidad. Bueno, es una manera de justificar, es el famoso fuimos todos, pero me parece que esta mujer no leyó de violaciones de otras civilizaciones o hechos aberrantes de otras civilizaciones en donde todo por ejemplo, los griegos, ¿no? Sí, claro. En donde no sé si habría alguien que diría que era un problema del patriarcado en esa época. No, justamente no. Por eso. Lo que pasa es que la ministra debe tener mucha lectura de Charles Bukowski. Sí. Que otro día le explicamos, Javier lo de los griegos y yo lo de este poeta norteamericano del bajo fondo de los Estados Unidos. En apenas un minuto vamos a volver y lo vamos a tener la entrevista con el que les digo, el periodista más buscado, Guillermo Coan, que nos va a explicar cómo nos va a arruinar la vida si firmamos con el fondo o si no firmamos con el fondo. De los dos modos vamos a salir desnudos. En un minuto. A tener la entrevista con Willy Coan recordando que que el petróleo para mañana ya subió $10 y que mañana va a seguir subiendo. Y les insisto, estos pequeños detalles derivados de la guerra, sea el petróleo, sea el gas, afectan mucho el futuro económico de la Argentina. No nos ayudan. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Javier. Un abrazo grande. ¿Cómo están? Y estamos acá a la expectativa de estos fenómenos curiosos que se dan en la Argentina, que parece que vivimos en un estado
hoy de complicación gigantesca, y como Ucrania, que vive lo mismo o en una situación mucho peor todavía, pero que más adelante va a ser peor. Bueno, la verdad que el tema, por supuesto, del conflicto en términos de los costos de la energía representan hoy una pregunta que no se puede responder porque todo es muy imprevisible, ¿no? Obviamente, mirando el costado económico, primero que no solamente el gas va a ser mucho más caro, sino que vamos a ver si hay, porque según escucho a los especialistas, y bueno, ahora todo el mundo está anticipando las compras del barco de gas, sí, como pasaba con las vacunas. Exacto. Entonces me da la sensación de que nos puede pasar tal vez como nos pasó con las vacunas, es decir, que nos demoramos, y ese va a ser un problema porque seguramente Europa va a tener prioridad sobre Argentina en los barquitos, digamos, garrafa, ¿no? Así que ahí hay un problema de precio y de abastecimiento. Claro, bueno, ahí podría, del viaje famoso del compañero Fernández a verlo a Putin, en lugar de hacer tanto show y abrirle la puerta de América Latina, podría haber sacado un contrato por los próximos 2 años para importar determinada cantidad de gas, sí, y que además eso se lo financiara Rusia y se pagara después, sí, después que él fuera presidente. Hoy estaríamos también en un lío con eso, ¿no? Porque también una de los interrogantes, aunque uno tiende a ser un poco escéptico, pero el tema de la guerra financiera y de las sanciones económicas, bueno, hay algunas cosas que no las hemos visto en la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, Suiza, Suecia, hoy lo que digamos, vos pensás que finalmente Rusia es un país muy capitalista, los rusos andan por Moscú, viste, en Armani, vos ves un lujo impresionante. Por supuesto, Occidente le vende todo eso, y si le cortan el SWIFT, va a haber un problema para Rusia, pero también va a haber un problema para los que tengan cuentas a cobrar. Es lo que decíamos al principio. Las petroleras han avisado que no pueden cortar la compra ni de gas ni de petróleo de Rusia, porque las refinerías se quedan, finalmente Rusia aporta el 30%, 40% de la energía mundial. Bueno, hasta que Estados Unidos esté en condiciones de, digamos, recuperar el ritmo de producción, y además hay un lío entre demócratas y republicanos, porque los republicanos le echan la culpa a Biden, que con el tema del ambiente cortó la producción de gas y petróleo, en fin. Así que es, digamos, ahora, en definitiva, ¿cuál es la clave acá? ¿Cuánto tiempo Occidente va a ser capaz de mantener las sanciones y quién va a ser el primer traidor? ¿Entendés? ¿Quién va a ser el que, bueno, ¿sabes qué? Nos quedamos sin calefacción, ¿qué querés hacer? Tenemos que comprarle el gas a los rusos. Y ese va a ser un tema, digamos, muy, muy interesante de mirar, como esta cuestión también financiera, que los argentinos además, bueno, tenemos alguna experiencia de que, digamos, en lugar de tirarte misiles, te tiran los bancos, o sea, claro, te hacen una crisis financiera. Bueno, en Malvinas ocurrió algo parecido. No confiscaron, pero sí intervinieron todas las cuentas de la gente que tenía ahorros en Londres. Sí, correcto. O sea que ahora sí creo que hay una violación de lo que sería la seguridad jurídica, de que te saquen la plata o que te saquen los inmuebles simplemente porque sos amigo de Putin. Es lo que bueno, por eso digo, es un tema, el tema es cuánto eso se puede sostener, si vos crees que con eso lo vas a hacer retroceder a un hombre que me parece pero, una Willy, historia difícil, ¿no? Vos decís que cuánto sostiene Occidente estas sanciones, pero ¿cuánto sostiene Rusia este esquema también? ¿Quién se desgasta primero? Porque Rusia tampoco la va a pasar muy bien. Así es. Bueno, efectivamente, en un punto también hay un juego de la gallina, ¿viste? Es decir, quién afloja primero, además, digamos, de si es un blef o no es un blef, el tema del botón rojo, ¿viste? Cuestiones que uno tampoco tiene ninguna información ahí, ¿no? No, pero me parece que eso... Creo que la gente también se malinformó con el tema de la central nuclear, porque los rusos tomaron la central nuclear para manejar el 20% de la energía para toda Ucrania. Sí, te quiero aclarar que estás hablando con el bisnieto
de uno que se escapó de Odessa, que fue mi Ah, bisabuelo, que por supuesto se escapaban porque los perseguía el Putin de aquella época, que Claro. sería uno de los zares. Claro. Todo eso era obviamente... y hubo una enorme, por supuesto hubo una enorme emigración, desde luego, que fue la de digamos, la ley Avellaneda, la del barón Hirsch, tanto a la Argentina como a Estados Unidos. Y en definitiva la historia de los gauchos judíos, bueno, porque estaban en el negocio, digamos, agropecuario, o eran labradores, o eran, digamos, corredores de cereales. Todo eso pasaba en Odessa, mis antepasados, querido. Así que Bueno, te voy a dar otro antepasado periodístico. bueno, ese mejor no, ese lo dejamos. ¿Por qué no? Es el de Jacobo Timerman. Jacobo, claro, bueno, de la misma, claro, Claro. por supuesto. Jacobo nació en Bar. Silvito localidad. Uberman y tantos otros. Exacto. Claro. Sí, señor. En fin, vamos a la Argentina. Dale. Supongamos que se firma. Sí. ¿Quién se joroba más en la Argentina? Bueno, en un punto parecería, todo depende de si se cumple o no se cumple, Roberto. Es decir, acá en definitiva siempre la misma historia, siempre es cuánto gastás, cuánto recaudás y cuánto tenés que tapar el agujero, que como no tenés financiamiento, tiene que ser con emisión e inflación. Entonces yo creo que más allá de toda la discusión política, que va a ser apasionante, va a ser para comprar pochoclo y leer y escucharlos a ustedes y leer a los columnistas políticos, todo lo que va a pasar. Pero en definitiva, digamos, la Argentina está en un ajuste bastante salvaje, que es el 50-60% de inflación, ¿verdad? Y eso va a continuar. Ahora, el tema es, bueno, cómo se va a administrar ese ajuste y si este acuerdo con el fondo va a lograr frenar un poco, digamos, el delirio del déficit fiscal, de la inflación. Claro, por supuesto que el ajuste no es el que uno quisiera, ni el que recomiendan los economistas profesionales, porque es un ajuste sobre el sector privado. En definitiva, es un aumento de impuestos, directo o indirecto, un retiro de subsidios, pero lo que no se retira de la boleta de la tarifa son los impuestos, se retiran los subsidios, pero el Estado no pone nada acá. O sea, acá el que va a poner es el sector privado. Además hay algún grado de ajuste también en la política monetaria, en castellano, digamos, se sube la tasa de interés, se trata de frenar un poco, digamos, esa aceleración inflacionaria con la vieja receta de la tasa contra el dólar, que puede funcionar. Ya viste que el dólar, el riesgo país subió, pero el dólar se quedó planchado. No, y tendría, digamos, hacia adelante, por ahí hasta podría bajar. No sé si bajar, pero con que si vos tenés una inflación de 4% al mes, con que el dólar se te quede quieto 3 meses, sí, claro, le ganaste 15%. Ahora, ¿no? tarde o temprano. Y la tasa de interés. Tarde o temprano eso se paga. Bueno, claro, depende de cuánto se cumple el acuerdo con el fondo, depende de cuánta confianza se pueda generar. Ahí es donde la política no ayuda, porque obviamente, donde vos ves cómo lo están cascoteando al presidente, particularmente de su propia coalición, y además al sector de la coalición donde el presidente mucho no se le anima, ni a Cristina. Sí. Todo eso hace pensar, y bueno, que no se va a cumplir del todo el ajuste. Acá en definitiva de lo que se habla y de lo que, digamos, lo que es inexorable es un ajuste. La Argentina no puede tener el nivel de déficit que tiene y no lo puede seguir financiando con emisión monetaria. Y al mismo tiempo, bueno, tiene un problema de reservas y una deuda a cumplir. Bueno, yo creo que eso, o sea, lo más importante es que se frene el nivel de déficit y el nivel de inflación. Y algo de eso yo creo que va a contribuir el acuerdo con el fondo. Por supuesto, te vuelvo a repetir, no es ni lo que se necesita, porque la Argentina necesita reformas estructurales, pero le pone un poco de freno tal vez al delirio. Rodolfo Santangelo decía, hablé con él el viernes, él me decía, bueno, mirá, es para estabilizar la inestabilidad, o sea, para no irnos al precipicio. No es que vas a caminar por una ruta, viste, de asfaltada espectacular, vas a seguir yendo por un camino de tierra, pero
vas a evitar caer al precipicio, que es obviamente el ajuste ya por las malas, el dólar explotando, la inflación cada vez peor, obviamente cada vez mayores niveles de pobreza, ninguna inversión. Pero, bueno, todo eso te lo puede ir conteniendo un poco el acuerdo, siempre y cuando, digamos, la gente, el mercado lo crea, ¿no? Además lo pasás para el otro gobierno. Por supuesto, bueno, pero por supuesto. hablabas de eso de recién, de que la gente lo crea o la confianza. Y pareciera que hasta ahora, por lo menos lo que mostró el gobierno, la reacción de los inversores no es de mucha confianza, porque los bonos argentinos están por el suelo y siguen por el suelo, el riesgo país aumentó. Pero frenó la devaluación del peso. Y eso no es un tema menor en Argentina. O sea, que en Argentina se tranquilice un poco el dólar es un tema, me parece, relevante, ¿no? Ahora, ¿lo va a poder lograr el gobierno? Bueno, este acuerdo con el fondo le puede dar un puente hasta que empiece a llegar los dólares de la cosecha, que eso va a ser a final de marzo, abril, mayo. Y vuelvo a repetir, si este acuerdo permite frenar un poco, digamos, el desequilibrio fiscal, y bueno, algo va a ayudar. Aumento de tarifas va a haber, será de promedio 40%, no alcanza y por eso va a haber 70 de inflación o 60 de inflación. Digamos, ahora, si no aumentás las tarifas nada, y por ahí la inflación se te va al 100. Sí. O sea que es un problema para la política también, ¿no? Hay dos cuestiones ahí que a mí me cuesta entender. En principio, en este momento están reunidos en el Congreso todo el sector oficialista, desde los que están a favor, de los que están en contra, etcétera, sobre todo muchos de los que están en contra, encabezados por el hijo de la vicepresidenta. Sí, la oposición también, hoy creo que este fin de semana había cumbre de todo. Sí, no, en este momento también, ahora Javier está tratando de averiguar si las cámaras nos habilitan. Pero en la Argentina, en el oficialismo, los que van a votar con el fondo, vaya a saber si votan o no, pero que hicieron las negociaciones con el fondo, dicen que la Argentina se bajó los pantalones, que la Argentina, el tema de los plazos, el tema de los intereses, esta revisión que vienen a revolverle el baño a Cristina Fernández, que esto no lo pueden aceptar y es una vergüenza. Primer punto. El otro punto es que los economistas profesionales de acá y de Estados Unidos dicen que el que se bajó los pantalones es el Fondo Monetario Internacional, que le ha permitido infinidad de ventajas a la Argentina, más que el acuerdo de Macri, y que por lo tanto no se entiende por qué le hacen este gran favor a la Argentina. ¿Vos entendés? Sí, bueno, algo de eso me parece que está diciendo en estas horas el expresidente Macri. Al final a mí me pedían ajuste, me pedían reforma laboral, me pedían reforma previsional. Acordate cuando le fue el episodio, es decir, como que el Fondo Monetario al peronismo le pide menos que lo que le pedía Macri, ¿no? Una queja que también Macri hacía en general, sobre todo el sector empresario y demás. Puede ser que haya algo de cierto en eso. Pero son como posiciones tan diferentes sí, yo te diría, en algún punto los niveles de desequilibrio han sido tan violentos que lo que se está tratando probablemente es de lograr un puente para evitar, digamos, un mal mayor a la Argentina en este contexto internacional, o sea que Argentina vaya a una inestabilidad política y económica más peligrosa, y en todo caso, efectivamente, como vos decías, tirar la situación para más adelante y esperar si eventualmente hay un nuevo gobierno en el 2023 que tenga que renegociar todo este acuerdo, por supuesto, porque no se va a poder pagar tal como está diseñado cuando lleguen los vencimientos en el 25, en el 26, y bueno, la historia de siempre, ahí no. Está claro. ¿Vos querías preguntarle? No, tenía que ver con esto de que... Y hay algunas cosas que son interesantes, si es que se cumple, o sea, aparece el tema de los 2.500, 3.000 millones de dólares de déficit de las empresas estatales, o sea, lo que está pasando con aerolíneas, YPF, obviamente AISA. Bueno, ahí hay un despilfarro impresionante.
Y ahí hay mucho por discutir, porque si no el ajuste solamente lo va a hacer el sector privado, ¿no? Es que el ajuste lo va a hacer el sector Bueno, privado. está bien, pero eso también... Mejor dicho, no va a haber ajuste bien, pero, porque el presidente dijo que no va a haber ajuste. No, Macana, no, porque el ajuste es la inflación más el aumento de tarifas, más los aumentos de impuestos que veremos cuáles vienen. Por lo pronto dicen que va a haber, digamos, un revalúo inmobiliario. Eso es un impuestazo inmobiliario encubierto. Ahora, Yo Willy, no sé qué va a pasar con el impuesto a la riqueza. Hay algunas iniciativas, tal vez si se necesita, digamos, porque el precio de la energía, porque los subsidios, o sea, los subsidios que va a haber que poner, aún con el aumento de tarifas, van a ser mucho mayores en pesos, porque el precio del gas y del petróleo a nivel internacional van a ser más caros. Entonces te van a decir, bueno, esta vez pongamos 2 puntitos de retenciones, mirá, la soja vale $700, ponele un puntito más. Y bueno, hay sectores de la oposición que son muy progresistas, digamos. Sí, ¿viste? claro. Y vamos a ver cómo Para subir votan. impuestos ahí. siempre levanta la mano juntos. Claro. Última pregunta. ¿Qué va a pasar con Guzmán? Porque Guzmán presuntamente sale favorecido si se aprueba, el Congreso aprueba el convenio con el Fondo Monetario. Pero él no ha sido un ministro de Economía y no va a ser en apariencia ministro de Economía, por más que asuma esa simbología. Lo cierto es que él lo que va a hacer es el inspector del Fondo Monetario Internacional, en todo caso, para ver si se cumple lo que cada 3 meses van a venir a observar los delegados del fondo. Ahora, ¿me explicás? Si él va a dedicarse a eso como se ha dedicado durante todo este tiempo, ¿quién va a ser el ministro de Economía o qué va a pasar con la economía argentina si no hay nadie que la maneje? Bueno, por lo pronto lo que hay que ver es este ajuste que viene con el fondo, que va a ser un ajuste severo, con inflación y, como decíamos, con tarifas, impuestos. Hay que ver, ese ajuste va a frenar el consumo. Yo no va a miento, golpear... Willy. Yo no miento, No, Willy. vos no mentís. No, vos no mentís. Eso se va a sentir en el bolsillo y eso va a frenar un poco el consumo, y algo de eso estamos viendo ya en febrero y marzo, es decir, el rebote en alguna medida, bueno, empezó, digamos, a contenerse, ¿no? Ya lo que estamos viendo de patentamientos, escrituras, Sí, sí. consumo en general. Así que yo creo que ese es el tema central. Y hasta dónde, digamos, se va a cumplir el ajuste, porque también el programa con el fondo dice que hay que bajar 0,5 el déficit fiscal este año. Bueno, en la medida en que todo eso se cumpla o no, y si no se cumple se va a tener que compensar con emisión y inflación. Así que yo diría que la clave de la Argentina, como dijo el presidente, el tema más importante de los argentinos y que más le preocupa a este gobierno, dijo el presidente, la inflación. Después no dijo una palabra más. Sí, Después fue, pero lo dijo al principio del discurso, ¿no? Así que yo creo que ese es el tema central. Va a ser una economía con inflación y con muchas dificultades para invertir, ¿no? Y después vamos a ver cómo queda la cuenta de dólares, porque si vos tenés que usar todos los dólares para pagar el triple el gas, y bueno, vas a tener menos dólares para la reactivación, para que las empresas puedan importar insumos. O sea, todo esto me parece que va a ser una economía muy, muy trabada, muy discutida. A Guzmán lo veo hoy entre los ganadores. O sea, me parece que Guzmán en alguna medida representa lo que podría ser el ala occidental del gabinete de Alberto Fernández, y en este momento, bueno, están, me parece que en el Argüello, Guzmán, sí, ese sector, ese albertismo está de alguna manera, me parece, fortalecido. Ahora, vamos a ver con cuántas heridas salen de esta semana, digamos, en el Congreso, los videos de Máximo, qué sé yo, viste ahí. Pero me parece que todo eso, finalmente para la economía es cuánto gastás, cuánto recaudás, y con 60% de inflación, la recaudación te aumenta automáticamente, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que se va a mirar todo el tiempo. Si cumplís el déficit, cómo está la emisión. Digamos, Miguel Pese
es otro que me parece que ahora es más ganador. Entonces, subiendo la tasa de interés, le ofrecieron a los bancos ahora un instrumento que son las LELIC a tasa variable, que se llama Notalic. Bueno, una deuda. Pero está bien, pero es un pedal financiero espectacular. Dólar clavado, tasa de interés al 40-45%, y bueno, eso es lo que está viendo. El riesgo país se cae, vuela por dos motivos. Primero, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben mucho más que los bonos de cualquier país, porque todo el mundo está asustado y en todo el mundo hacen como en la Argentina, compran dólares, digamos. En este caso, entonces, ese diferencial entre la tasa del bono de Estados Unidos y la tasa de los bonos argentinos, que además cayeron. ¿Y por qué cayeron fuerte los bonos argentinos? Porque todo el mundo sabe que este plan no se va a poder cumplir. Digamos que Argentina no va a poder cumplir, digamos, los pagos de la deuda, que va a tener que refinanciar. Entonces son bonos que cotizan al 28, 30%. Lo escuché a Daniel Artana, que dijo algo muy interesante. Dijo, ojo que si la inflación en el mundo es 7-10% anual en dólares, los bonos argentinos están a tasa fija. Y ojo que, digamos, 3 años de inflación al 10% te licúan la deuda. Claro. No te digo Argentina potencia, pero si además los precios de los commodities después de la guerra quedan en niveles, se supone, más altos, bueno, Argentina tendrá otra oportunidad para desaprovechar. Vamos a vivir de la desgracia ajena. Exacto, como ya pasó, como ya ocurrió. Ya ha ocurrido tantas veces y tantos países. Gracias, bueno, Willy, nos vemos en otra oportunidad. Y vos, Javier, tenías, para distraernos un poco, distraernos un momento, una nota curiosa. La cantidad de gente que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es? Bueno, podemos empezar con la lista, ¿no? Bueno, pero empezá, ¿y por qué? Bueno, hay muchos que ya se anotan para ser gobernadores de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que cierta debilidad de Axel Kicillof, o que ha perdido respaldos y apoyos dentro del Frente para el Cambio, o sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí tenemos a Martín Insaurralde como primer candidato a sucederlo. El amigo de Máximo. El amigo de Máximo. ¿Y quién más se te ocurre que puede estar ahí? Bueno, vos tenías una lista que me pasaste. No, sí, Sergio Massa es uno de que sonó en algún momento, pero todos le ven otras apetencias. Sí, porque justamente lo que hablábamos recién con Willy, que era, bueno, ahora el rol del ministro Guzmán puede ser un poco más decorativo, claro, de lo que fue hasta ahora, porque se acaba la negociación con el fondo. En consecuencia, por ahí necesitan de una figura política con cierta versación económica que imponga dentro de la estructura de la economía, como una especie de gran ministro al estilo Cavallo o de superministro, que todo el mundo responda a lo que se ha firmado con el fondo. Y en ese plano algunos piensan que Massa, más que ser gobernador, podría ser. Yo ahí veo un tema que me parece que a Massa no le conviene, porque depende de la lapicera de Alberto. Y a su vez la lapicera de Alberto, todo el mundo sabe que hasta hace poco la cargaba Cristina. O sea que no creo que Massa quiera eso. Pero también falta 1 año y medio de gestión de Alberto. Sí. Y también Axel, de Massa, me parece que ya sería... Y de Axel también. Pero hay un tapado. Hay un tapado que quiere ser gobernador. No, yo tengo uno más, A ver. Que ese es manifiesto, que es el famoso Cuervo Larroque. La Cámpora quiere poner un gobernador en la provincia de Buenos Aires. Sí, anotado hace tiempo también. Pero el tapado es Federico Achával, el intendente de Pilar. Es uno de los preferidos. Algunos lo llaman el nuevo Golden Boy de Cristina. Le están bajando muchísimo dinero al municipio. De hecho, Alberto Fernández introdujo como tema en las sesiones extraordinarias la aprobación de la Universidad de Pilar. Imagínate, para que ese tema esté en las extraordinarias, que al final no se trató por la renuncia de Máximo Kirchner. Además, inauguró esta semana un hospital muy importante en Pilar, con una cosa característica muy peronista que ya se había inaugurado en la gestión de Zúcaro, que él era jefe de gabinete. Ahora, la prosperidad política de Achával, aparte que no sé cómo será la gestión de él en Pilar, pero independientemente de eso también es su relación
con esto que domina tanto al kirchnerismo, y en realidad a la política en general, que es el juego. Él es hijo... Exacto, de los hipódromos de Palermo, que socio de Cristóbal López. En realidad Cristóbal López tiene la parte de las maquinitas y el padre de Achával tiene... Bueno, Achával también trabaja en el directorio es todo lo mismo. del juego, pero ¿sabes que antes de que y los bingos también son lo mismo, antes, y el juego online también es lo mismo, y siempre manejado por 6 personas, sí, de las cuales uno maneja todo. Pero fíjate cómo le cambió la economía. Antes de que les dieran las maquinitas a Achával en Palermo, que tenía el hipódromo, iba todos los años a sentarse con los bancos para refinanciar la deuda, porque no pagaba el canon por la tenencia del hipódromo. En cuanto les autorizaban las maquinitas, nunca más hubo necesidad de sentarse a refinanciar la deuda del canon. Cuando los obligan a tener más maquinitas, como fue el compañero Néstor Kirchner, exacto, que les impuso la condición, estricto, riguroso, pongan más maquinitas, bueno, para que los jubilados sigan entregando su plata ahí. Pero Javier, portémonos bien con los invitados. Tenemos una señora, una economista, Diana Mondino, a la cual le hicimos un breve reportaje con relación a todo lo que nos ha dicho Willy Cohen sobre el Fondo Monetario y su acuerdo. Ella plantea, si hay tanto lío para pagar el 12% de la deuda argentina, no quiero pensar, que es la más barata de todas, no quiero pensar lo que va a ser pagar el 88% restante. Pero bueno, dejemos que esto lo explique y lo cuente Diana Mondino. Quería salvar una situación que la gente no tiene demasiado en claro. Se dice que se hace el acuerdo para no caer al fondo del pozo porque sería mucho peor el tema del default. Pero exactamente, en la vida cotidiana, ¿en qué afecta el default? Porque cuando hablan de financiamiento externo es insuficiente. Yo quiero saber si no voy a tener luz, si no voy a poder comer pan, si no puedo comprar determinadas zapatillas. A ver, en el muy corto plazo Argentina va a seguir produciendo lo que hace hasta ahora, no es mucho, podría ser muchísimo más. Con un default lo que se termina de cerrar es las pocas canillas que había abiertas de financiación para el Estado Nacional a través de préstamos multilaterales, pero sobre todo para las empresas. Si vos quisieras comprar insumos para producir algo, un tornillito para cualquier cosa o algo importante, necesitas pagarlo al contado para que creas que si no, no tendrías. Por lo tanto, las empresas argentinas estarían con 2 dificultades. Una, que están en desventaja contra cualquier otra empresa del resto del mundo que podría tener financiación. Y 2, que hoy, además, por el cepo, no tendría posibilidad fácil o, entre comillas, barata, de comprar los dólares para poder mandarlos. Y tampoco tendría mecanismo para mandarlos. Entonces, hoy todo lo que sea importaciones se vería muy restringido. Y no nos olvidemos que hay muchísimas cosas que ningún país del mundo produce todo lo que es industria básica, por ejemplo, digamos, los componentes químicos para pintura de uñas de mujer, no sé, para millones de cosas estarían limitados. Entonces el default favorecería mucho a las grandes empresas multinacionales, porque ellos sí tienen su propio crédito en el exterior. Y en ese plano podrían aumentar la concentración en el mercado argentino. Pero no son tontos, no van a traer productos aquí, lo tendrían que hacer con su propia financiación para estar obligados a vender con control de precios, a vender dentro de las regulaciones. ¿Por qué habrían de correr ese riesgo cuando podrían hacerlo en algún otro país del mundo? Al que favorece no es a la gran empresa multinacional, al que favorece es la gran empresa argentina, amiga de alguien en la Secretaría de Industria, lo que llamamos capitalismo de amigos, que esos serían los que consigan los dólares para poder hacerlo. 2 preguntas finales. Alguna gente del gobierno, cercana al gobierno, dijo que no hay que asustarse tanto con el default, que el default no es tan peligroso. Estoy citando un director del Banco Central, alguna de las asesoras económicas de Cristina. Ellos insinúan como que se podría intentar la vía del default, que se puede vivir en default. ¿Vos preferís vivir en default o con un acuerdo con el fondo? No, pero a ver, fíjate, las sanciones que se están imponiendo a Rusia ahora por la invasión a Ucrania es lo que los asesores de Cristina han determinado que es un plan de crecimiento. Tener cepo al dólar, tener dificultades para salir. Esto de salir del SWIFT es más o menos lo que nos pasaría si estuviéramos en un default. No tan exagerado, pero sería similar.
O sea, lo que para otros es una sanción, resulta que acá consideramos que es un plan de crecimiento. Ah, claro. Ahora, ¿por qué razón las figuras más extremas del kirchnerismo están en contra de pagar? Déjame ser mala. Le diría, son males que son tan... Iba a decir brutos, pero no lo voy a decir. Voy a decir brutos, que creen que si no pagas la plata la tenés. No, o sea, ya te la dieron, ya se gastó. Bueno, te agradezco, Diana. Nos vemos, espero vernos en el estudio cuando vuelvas de Córdoba. Muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos. Nos vamos a despedir, no tenemos todavía la información que está ocurriendo en este momento en el búnker de la oposición y en el búnker del oficialismo, que están discutiendo las mezquindades habituales sobre cómo van a votar en el Congreso. Les insisto, lo de diputados puede ser más posible, lo del Senado es una incógnita, porque siempre Cristina es una incógnita.